la función generadora de momentos. Esta función tanto es para variables aleatorias discretas como continuas, no como la de probabilidades que la semana pasada vimos, que solo es para variables aleatorias discretas, ¿verdad? Y se la define como la función generadora de momentos, se le va a definir como la esperanza matemática de la exponencial de t por x, ¿verdad? Esa es la función generadora de momentos. Y a partir de esa, podemos hallar, a partir de la késima derivada, digamos, escribamos eso. A partir de la késima derivada, podemos hallar el momento de orden k respecto al origen, ¿verdad? Es decir, la esperanza de x elevado a la k. Esto es la derivada késima de, de la función generadora de momentos respecto de t, k veces, y reemplazando t igual a cero. Eso no avanzó con el ISEN, ¿verdad? Sí, hemos hecho esta demostración. Ya. Luego, las propiedades, eso recordaremos. Propiedades son lo que han hecho con el ISEN, son, creo que si no me equivoco, cuatro o tres propiedades importantes. Propiedades. Las propiedades son, uno, eh, si X es una variable aleatoria con función generadora de momentos m sub x de t y sea y es igual a por x, a por x más b, entonces la función generadora de momentos de y va a ser la exponencial de b por t por la función generadora de momentos de x de a de t, ¿verdad? Esa es una propiedad. La segunda propiedad que tenemos es que la segunda propiedad, propiedad 2, propiedad 2 va a ser que sea una función c de x de t donde se define que es el logaritmo natural de la función generadora de momentos. Esta función para cualquier x es una variable aleatoria. De ahí tenemos que se cumplen tres cosas. El inciso A. La primera derivada de esta función coincide con la esperanza matemática de x. La segunda derivada de esta función coincide justamente con la varianza de x. Obviamente, estos cuando reemplazamos t igual a cero. T igual a cero, t igual a cero. Y inciso 3, la tercera derivada de t cuando t vale cero, esto es igual a el momento de orden 3. Esto hicieron con el LIS, ¿verdad? Creo que demostraron hasta las tres más. Sí, esto fue lo último, ese de derivar la segunda derivada, que es igual a la varianza. Ah, ya. El tercero igual, creo que hicieron. El, Luego, ¿hicieron, verdad? ¿O no? el El tercero principio. creo que no hemos hecho, creo que lo enunció nomás. Ah, ya, Pero una ya. pregunta, Sí. siempre digamos que t va a ser en el origen, t igual a cero. Si cambia t igual a uno, ¿tiene algún significado? Eh, por el momento, por lo menos en esta parte de las funciones generadoras, sacando su derivada, no. Siempre tenemos que, digamos, reemplazar t igual a cero. Ok. Mm, ya. Y la propiedad 3 va a ser que, entonces dice, sean x y y variables aleatorias
con función generadora de momentos m de x de t y m de y de t respectivamente. Eh, respectivamente, tenemos que para todo t, entonces decimos que entonces x y y tienen la misma distribución si la función generadora de momentos de t es exactamente la función generadora de momentos de y. Esta propiedad es importante porque nos sirve para las demostraciones. Es decir, te dan una función x con una distribución f de x, digamos, y luego haya su función generadora de momentos, y luego en demostrar que y sigue la misma distribución que x o cualquier otra cosa parecida. Entonces, por el lado que deberías demostrar es por ver que las funciones generadoras de momentos son exactamente iguales. Si las funciones generadoras de momentos son exactamente iguales, entonces x y y podemos decir que tienen la misma distribución. En otras palabras, x es igual a y. Más que todo para demostración. Ok. Ya. O sea, Eh, implica que, digamos, si la función, como tú dices, de x tiene una función, no sabemos la función de distribución, pero sabemos, por ejemplo, que x y y tienen la misma generadora de momentos, va a implicar ujú. siempre que es la misma distribución, aunque la función sea distinta. No, es que a veces, digamos, de y no sabe su distribución de y, es una incógnita. No sabemos. No sabemos qué distribución tiene. De hecho, hasta de x, tal vez tu f de x tampoco no sabemos. Pero resulta que al hacer los procedimientos, calculamos que sus funciones generadoras son exactamente iguales. Si demostramos que sus funciones generadoras son exactamente iguales, entonces x va a seguir, digamos, una distribución normal y por ende y a la fuerza tiene que seguir una distribución normal. Siempre van a seguir su misma distribución. Ok, pero vamos a partir de que x se distribuye normal, digamos. Pues, si no Ya. conocemos la distribución de x ni la de y, pero sí sabemos que tienen la misma función general de momentos, Ujú. igual no vamos a poder hallar la función de x ni de y, ¿no? Pero vamos a ver que son iguales, ¿no? Exacto, eso sí. Pero, ¿qué tal si al encontrar esta cosa encontramos que su función generadora de momentos es, digamos, la exponencial de menos t cuadrado sobre 2? Y esta función generadora de momentos sabemos que es bien conocida, que es la de la distribución normal, estándar. Entonces ahí decimos, ah, ya, entonces es una normal estándar. Ahí un poquito tienes que repasar, digamos, de las distribuciones, de la normal, digamos, qué forma tiene su generadora de momentos, que es t cuadrado sobre 2. De la distribución Poisson, qué forma tiene, que si no me equivoco es el exponencial de lambda por la exponencial de lambda menos uno, creo que es algo así, no recuerdo. Exponencial de t. Entonces, si logras encontrar esa cosa, sí o sí, siempre va a ser igualito, que estás con seguridad, puedes decir que sigue una distribución Poisson, digamos. Ahí un poco tienes que memorizarte o repasar la función y su función generadora. Digamos, memorizarte más o menos qué forma tiene. Ok, sí entiendo. Ya, súper. Y por último, la propiedad 4. Ahí, propiedad 4. Decimos, sean x1, x2 hasta xn una sucesión de variables aleatorias con, con funciones de distribución, con funciones de distribución f1,
F2, estas son las acumuladas, F sub n y función generadora de momentos y función generadora de momentos M1 de t, así hasta M sub n de t. Y supongamos que el límite cuando n tiende al infinito de tu función M sub n de t es igual a la función m de x de t, donde tenemos donde la función x, donde x, digamos, sigue una distribución f de x con función generadora de momentos m de x de t. O sea, para empezar, tenemos una sucesión de variables aleatorias y te va a dar, digamos, en un ejercicio te pueden dar, sea esta una sucesión de variables aleatorias y sea su función generadora de momentos de esta forma, digamos. O sea, te va a dar como una fórmula donde en esa fórmula va a estar el factor n del número de las sucesiones, ¿verdad? Y si logras demostrar que el límite cuando n tiende al infinito de esta función converge a una función generadora de momentos en particular, entonces podemos decir que la sucesión va, digamos que esta justamente había sido la exponencial de t cuadrado, ay, perdón, la exponencial de t cuadrado sobre 2, que es justamente la función generadora de momentos de una distribución normal. Entonces en el ejercicio puedes decir que la sucesión de variables aleatorias converge a una distribución normal estándar, algo así. Te pueden demostrar, digamos, a qué converge esto o algo así. Ok, pero aquí todas las funciones generadas de momento son iguales. M1 de t, M2 de t, cuando hay ese límite, Ujú, solo la parte izquierda, digamos, el límite de n cuando n tiende al infinito. sí. Entonces, aquí la función vas a reemplazar, digamos, si es para, digamos, para n y cuando n igual atiende a 1, Ujú. vas a reemplazar de la primera, el M1 de t. No, cuando te dan una sucesión de variables aleatorias, es decir, que estás sacando como una muestra más o menos, ¿verdad? Una muestra. Y todo este conjunto te va a dar, digamos, en el ejercicio, la sucesión de variables aleatorias, su función generadora de momentos, o te puede dar su función de distribución, digamos, te va a dar una función en general, o sea, siempre va a estar el factor n como una variable. Es decir, te puede dar, digamos, la exponencial de menos x al cuadrado sobre 2 por 1 sobre n, digamos. Algo así, algo raro que no conocemos. Y a esa cosa tienes que aplicarle límites. Le aplicas el límite cuando n tiende al infinito. Lo demás de la x, todo eso es constante. Solo tienes que aplicar el límite de n. En este caso, cuando n tiende al infinito de 1 sobre n, siempre es cero, ¿verdad? Entonces tu Sí. función de distribución, el límite va a ser cero. Va a converger a un número, pero ese número en este caso no va a tener sentido. A veces esa convergencia va a ser, digamos, de la forma exponencial de t cuadrado sobre 2, digamos. Vamos a repetir con eso. Y justamente esta cosa es la función generadora de momentos de una distribución normal estándar. Entonces ahí sí vas a decir con total seguridad que tu conjunto o tu sucesión de variables aleatorias converge converge en distribución, digamos, a una función generadora de momentos de una normal estándar. Por ende, el conjunto de esta sucesión es una distribución normal estándar. Más o menos. No, estas cositas de aquí no te van a dar, o sea, uno por uno. En sí te van a dar el general, que es este. Es el m sub n de t, donde esta cosita siempre va a estar en función de n. En toda la fórmula, digamos, que te dé, siempre va a estar en función de n y tienes que calcular su límite cuando n tiende al infinito. Siempre cuando n tiende al infinito porque estamos haciendo convergencia.
Ok, entiendo ahora. Ahora, continuando, entonces tenemos que, en otras palabras, esto, calcular esta cosa implica que el límite cuando n tiende al infinito de tu función generadora, no, esta es la función de distribución o la función acumulada le llamamos, ¿verdad? Que la función acumulada es exactamente la función acumulada de tu variable aleatoria x, esa es cualquiera, digamos, la que estamos buscando. O sea, si logramos calcular esta cosa, eso directamente implica que podemos calcular la función generadora, la función de distribución acumulada de esta forma. Y sabemos que al sacar la derivada de esta función acumulada, encontramos la función f de x, que es exactamente la distribución, ¿verdad? Entonces, pero para ahorrarse todo este trabajo, solo es reconocer, digamos. Vas a calcular esto y vas a encontrar una cosa. Esa cosa, si se parece a una distribución conocida como la Poisson o algo así, de su función generadora te estoy hablando, entonces directamente podemos decir que el límite de la sucesión converge a una Poisson. Y listo, eso va a ser la demostración. Ok, pero si no se pudiera identificar, digamos, salen unos términos raros, en ese caso vamos a calcular el límite de la función de la distribución acumulada. No, como te decía, si logras calcular esto, eso implica que esto ya es cierto. O sea, ya no necesitas calcular. Esto ya es verdad. Y Ah, por ser verdad, entonces sabes con seguridad, digamos, que la sucesión, su función acumulada converge exactamente a la función acumulada de esta. Ahora, si te sale algo raro, digamos, que no puedes reconocer, entonces ahí más o menos te quedarías, a no ser que tengas más datos de la función de distribución, digamos, algo así. Pero por eso te recomiendo que te trates de, digamos, memorizar su función de distribución y su función de generadora de momentos. Es muy importante para, digamos, reconocer, porque si no reconoces, puedes hacer todo, pero ya va a estar un rato estancado, ¿no? En la última parte, que es lo más importante. sí, acaba de ser una tabla. Sí. Ahora, a ver, veamos un ejemplo de esto. Justamente lo que les dio el Listen, que dice, sea X una variable aleatoria con distribución binomial negativa. Escribamos el ejercicio. Vamos a, más o menos vamos a aplicar esta parte que es bien importante. Esta parte y esta parte. ¿Tienes tus tablitas de distribución? Ah, ahorita no, pero como estoy en la compu, creo que puedo googlearlo. Ah, ya. Entonces, busca la función binomial negativa y cuál es su función de distribución y su función generadora de momentos. Porque eso es lo que necesitamos. Mira, dice, sea X una variable aleatoria con distribución binomial negativa. Binomial negativa. Negativa de parámetros R y P. De parámetros R y P. Y también te dice, si Y es igual de la forma 2px, muestre, muestre que cuando, muestre que cuando P tiende a cero, la función generadora de momentos de Y converge a una chi cuadrada.
¿Viste? Te dan una distribución, tienes que converger a otra, un h cuadrado con 2 por r grados de libertad. Grados de libertad. ¿Sí? ¿Se entiende? A lo que vemos, tienes que partir de una binomial negativa Ujú. y la idea de esto es que tienes que llegar de alguna forma cuando p tiende a cero con esta transformación, tienen que converger a un h cuadrado, su función generadora de momentos. Y si logras demostrar que la función generadora de momentos converge, entonces puedes decir que la binomial negativa con esta transformación cuando p tiende a cero es un h cuadrado. ¿Lo encontraste? Sí he encontrado en la Wikipedia la función de Ya. probabilidad, ¿no? Ujú. Es un poco largo, pero ¿quieres que te dicte? Eh, a ver, creo que yo también lo tengo. Lo voy a escribir. Es gamma de ese, ¿no? Gamma de R más K. El de la función binomial negativa. Sí, en la Wikipedia está así, distribución binomial negativa. Está mal. A lo que sabía, la función de distribución binomial negativa tiene esta forma. Pondremos, si x sigue una distribución binomial negativa con parámetros r y p, la función de distribución de x es de la forma eh, r más x menos 1 sobre r menos x. Ay, no, a ver, dame un momentito. Algo así más o menos, ¿eh? No es con K más, tres parámetros. Eso ya es, digamos, notación. Puede ser R y P o tal vez puede ser K. No, R, P y K, aquí tengo tres parámetros. O sea, Binomial negativa. Solo tiene dos parámetros la binomial negativa. sí, aquí a ver, creo que aquí estoy viendo mal, entonces esto creo que está mal esto. A ver, otra página. Aquí está, ya la he encontrado. Esta es. La función binomial negativa es R más X menos 1 tomadas de X. Aquí solo es X. Tomadas de X por P elevado a la R por Q elevado a la X. Para el recorrido es para X igual 0, 1, 2 y así. ¿Esa te salió? Sí, he encontrado esta. Ya, es exactamente la misma, ¿verdad? El parámetro K en realidad era X cuando tomo igual a K. Pero sí, como dices, por notación era igual a X minúscula esta vez. Ah, ya, está bien. Si solo es cambio, digamos, de variable. Aquí tal vez te ha salido X igual a K, ¿no ve? Sí, Ah, ya. Y en este caso, eso tienes que tener cuidado, digamos, muchas veces nos confundimos. Esta X significa tu variable aleatoria, es decir, X mayúscula muchas veces le decimos. Esta cosa no es un número, o sea, es un valor de lo que aquí te dice sea X una variable aleatoria. Esta X de aquí es un poco más chiquita y este es un número, toma valores, digamos. Por eso a veces en algunas notaciones ponen X igual a K para no confundirse, donde K es los valores que toma tu variable aleatoria. Y en vez de X aquí le ponen K, K y K. sí. Ya. Ah, pero ahora no necesitamos tanto la distribución, necesitamos sus funciones generadoras de momentos. ¿Por qué? Porque te dice Cx es una variable aleatoria de contribución binomial negativa de parámetros R y P. Bueno, te dan esa transformación. Muestra que cuando P tiende a cero, la función generadora de momentos de Y converge a una distribución chi cuadrado con dos grados de libertad. Entonces, escribamos la función generadora de momentos con función generadora de momentos
de una distribución binomial negativa es de la forma P sobre 1 menos Q, donde Q es el complemento de P, ¿verdad? Sí, De la exponencial de T, todo esto elevado a la R. Esta es la función generadora de momentos de una distribución binomial negativa. Y es única, o sea, por el teorema 4 que estábamos viendo de, ¿cuál es el, dónde está? Por la propiedad 3, si X y Y son variables aleatorias con función generadora de momentos, tantos, respectivamente para todo T, entonces X y Y tienen la misma distribución si se cumple que las generadoras de momentos son iguales, ¿no ve? Es decir, por más que busques en otros libros o todo, la función generadora de momentos de una binomial negativa nunca va a cambiar, exactamente esta. A veces tal vez la notación, a veces le ponen P elevado a la R por 1 menos Q el exponencial de T, todo eso elevado a la menos R, pero es solo álgebra que lo han modificado de este, pero es el mismo. Entonces, esto es por un lado de la función generadora de momentos de la distribución binomial negativa. Ahora, para tener claro dónde tenemos que llegar, busquemos cuál es la función generadora de momentos de una chi cuadrada. ¿No ve? Porque tenemos que tener claro dónde queremos llegar. Por otro lado, si X tiene una distribución chi cuadrado con K grados de libertad, le pondremos para no confundirnos. Bueno, ahora como hemos puesto ya X, pondremos otra variable Y para diferenciar. Su función generadora de momentos de una distribución chi cuadrado es de la forma 1 menos 2 por t elevado a la menos n medios. Esa es su función generadora de momentos. Bueno, no, perdón. Esta n, en este caso le hemos puesto como k, ¿verdad? Donde k es sus grados de libertad. ¿Sí? ¿Se entiende? sí, es la Ya. función de h cuadrado. Entonces, de alguna forma, tenemos que partir de aquí, esto, cuando p tiende a ser, no, pero con esta transformación, y llegar a esta cosa. Si logramos llegar, hemos demostrado el ejercicio, ¿verdad? Sí, Entonces, hagamos solución. Pero antes de eso, no nos olvidemos que tenemos que hacer esta transformación. Y es igual a 2px, ¿verdad? Entonces, ¿te acuerdas que hemos hecho la propiedad 1? ¿Qué nos decía? Para poder hacer eso más rápido. ¿Dónde está la propiedad 1? Nos decía, si x es una variable aleatoria con función generadora de momentos ya dado, ya conocemos en este caso, ¿no ve? Y sea un cambio de variable de la forma y es igual a ax más b, entonces tu función generadora de momentos de y va a ser de la forma de la exponencial de b por t, por la misma función de x, pero multiplicado por a por t. En este caso nuestra función es, el b no hay, ¿verdad? Es como cero en la transformación y en vez de esta a, creo que nos da una 2p. Y solo hacemos eso. Entonces por la propiedad de 1, aquí está, mira, aquí es como que una b cero, una falsa, ¿no ve? Y tu a es sí, 2p. Entonces, hacemos eso. Con y de la forma 2px. Entonces, por la propiedad 1 de función generadora de momentos, la función generadora de momentos de la variable aleatoria y va a ser de la forma la exponencial de 0 por t, ¿verdad? No, sí, 0 por t en este caso porque la b ya no existe, de la función generadora de x de 2px. ¿Estamos bien? Revisemos. a ver, la propiedad 1. Ahí está, ¿verdad? No, a por la función constante a por t. Esa. Entonces, continuamos aquí. Aquí, perdón, me equivoqué. Es a por t. Ya está. Esa es. Aquí esta cosa se hace
se hace uno igual, entonces solo es esta forma, de 2p por t. Entonces, ahí. Entonces, ¿cuál es la función generadora de momentos de la distribución X? Es justamente esta, ¿verdad? Es esta. Pero en cada t que veamos ya no vamos a reemplazar solo t, vamos a reemplazar esta parte, 2pt. En vez de t lo reemplazamos 2pt y es la misma. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, estoy Mm, bien. Ya, entonces vamos a reemplazar aquí y en vez de esta t, en todas las t's que veamos vamos a reemplazar 2pt. Entonces eso hagamos. La función p sobre 1 más, ay, ¿cómo era? Ah, no, 1 menos q exponencial de t, 1 menos q la exponencial de t, pero en vez de t, 2pt, 2pt. todo es elevado a la r, si no me equivoco. Sí, elevado a la r. Está, listo. Así estamos seguros que esta es la función generadora de momentos de tu variable aleatoria y. Sin necesidad de estar haciendo cambios de variable. Puedes hacer por el otro lado, ¿no ven? Como hemos aprendido, digamos, en cálculo, en prueba 2 así. Haces el cambio de variable. Una vez que haces el cambio de variable, sacas su jacobiano, cambias en la función de distribución por el jacobiano y haces todo ese procedimiento. Pero es más fácil si tienes la función generadora de momentos. Directamente haces todo y con total seguridad sabemos que la función generadora de momentos de esta variable y tiene esta forma. ¿Sí? Sí. Ahora lo va a hacer parecer a la chi Ya, cuadrado. exacto. ¿Pero con qué? Con esta condición, ¿verdad? Cuando p tiende a cero, o sea, tenemos que calcular el límite cuando p tiende a cero de esa función de y, tenemos que hacerle parecer a la chi cuadrado. Entonces hagamos eso. Calculemos el límite de esta función cuando p tiende a cero. Ahora, el límite cuando p tiende a cero de tu función generadora de momentos, es decir, el límite cuando p tiende a cero de tu función p sobre 1 menos q por la exponencial de 2pt, todo es elevado a la r. Exacto. Pero esa q hay que tener cuidado. Sabemos que es 1 menos p, ¿verdad? Entonces tenemos que volverlo en su forma original. O sea, p sobre 1 menos p de la exponencial de 2pt, todo esto elevado a la r. ¿Sí? Ahora sí calculemos cuando p tiende a cero. ¿Qué, qué forma tendría esa cosa? Ver cuando p tiende a cero. Mm, Hay un límite conocido, creo que cuando es 1 sobre algo así. ya. Sí, eso para calcular la exponencial, ¿verdad? Veremos a dónde tenemos que llegar. Tenemos que llegar a esta cosa, así más o menos, ¿verdad? 1 menos 2t elevado a la menos k, donde esto es k su grado de libertad, sobre 2. Ay, perdón. Aquí que podemos ver cuando p tiende a cero. Si reemplazamos cero aquí, no hay lío, ¿verdad? Si reemplazamos cero aquí, exponencial de cero es 1. 1 por 1 es 1. 1 menos 1 es 0. Ahí hay una incongruencia, ¿verdad? Entonces tenemos que despejar los límites. Bueno, hacer transformaciones para poder, de alguna forma, calcular el límite. Entonces, ¿qué sugieres que podemos hacer? Hacer parecer a ese límite, creo que es 1 sobre algo así. ¿Cuál? O también podemos usar un hospital para derivarlo. Exacto, ¿verdad? Muy bien. Cuando tienes una división de cero sobre cero o infinito sobre infinito, utilizamos la regla de Hopital, ¿verdad? En este caso es 0 sobre cero porque p tiene cero y esta cosa hemos calculado que es cero. Por propiedades de límites, esta r no importa mucho por el momento. Podemos entrar adentro, ¿verdad? Sí. Entonces, escribamos eso. Como
el límite cuando p tiende a 0 es de la forma 0 sobre 0. Entonces, utilizando la regla de L'Hopital, ay, no me acuerdo cómo se escribe, de L'Hopital, tenemos primero la derivada del numerador, derivada de p respecto de p, porque la p es la variable, esto va a ser 1 constante, ¿verdad? Esto es en el numerador. Esto es en el numerador. Ahora la derivada en el denominador va a ser de esta parte. ¿Cuánto va a ser su derivada? La derivada de 1 menos p de la exponencial de 2pt respecto de p. Esto va a ser la derivada, esta parte se hace 0, esta parte tenemos que derivar. Vemos que es una multiplicación, digamos, de dos funciones. Entonces hagamos eso por la regla de la multiplicación. Derivada de 1 menos p. Bueno, de hecho incluye este signo negativo, ¿verdad? Es el signo negativo. Derivada de 1 menos p menos 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, el segundo derivando, el segundo derivando que va a ser la derivada de la exponencial de 2pt, la misma exponencial de 2pt por la derivada de 2pt que es 2t. ¿Sí, no? Sí, el producto está bien. El numerador. La, ¿Sí, no? Eso hace, sale. hace, Eso sería sí, la derivada en el denominador. Ahora, una vez que tienes una derivada, tienes que comprobar que la función sigue, ya converge, digamos. A ver, reemplacemos cuando ya es p igual a 0. Si reemplazamos p igual a 0, esto se hace 0, exponencial a 0, 1. Aquí solo es menos 1. Aquí reemplazando p igual a 0, esta cosa se hace 1. Aquí se hace 0 y aquí es 1, 2t, ¿verdad? sí, Y sí, creo que converge, ¿verdad? Entonces simplemente ahora nos toca reemplazar. cero, ¿verdad? Y ahora entonces el límite cuando p tiende a 0 de tu función generadora de momentos, tenemos que en realidad ya es 1 sobre esta cosa, menos por menos 1, menos por menos 1 por la exponencial de 2pt, más 1 menos p, más 1 menos p, 1 menos p de la exponencial de 2pt por 2t, de la exponencial de 2pt por 2 veces t. Todo, ah, nos hemos olvidado de escribir aquí el límite, cuando p tiende a 0, todo eso elevado a la r. ¿Sí, no? Eso. Ahora sí. Reemplazando, tenemos que esto se hace 1, esto se hace 0, esto se hace 1. Simplemente ya reemplazando en el límite, tenemos que nos va a quedar 1 sobre menos menos 1 más 2t, ¿verdad? Todo eso elevado a la r. Aquí, ¿qué nos queda? 1 sobre 1 menos 2t. Todo esto elevado a la r. Ya. Y listo. Eso tenemos. ¿Y ahora qué teníamos que llegar? A la función cuadrada, ¿verdad? 1 menos 2t elevado a la menos k medios. Entonces, ahí. Entonces creo que ya está casi parecido, solo el negativo nos falta. Esta cosa es exactamente a 1 menos 2t elevado a la menos r, ¿verdad? Por propiedades de numerador. Sí, Ahora,
¿qué nos falta? El K medios. Teníamos que hacerlo parecer a una distribución chi cuadrado. O sea, aquí le falta un medios, digamos. Pero, ¿qué podemos hacer ahí? Podemos multiplicar 2 arriba, 2 abajo, y esto exactamente puede ser 1 menos 2t elevado a la menos 2r sobre 2, ¿verdad? Ujú. Así podemos decir que el límite cuando p tiende a cero de tu función generadora de momentos de y es igual a la función generadora de 1 menos 2t elevado a la menos 2r sobre 2, que es, ay, no, ya no alcanzo, en otra página, que es la función generadora de momentos de una chi cuadrado, pero ¿con cuántos grados de libertad? Claramente podemos ver que los grados de libertad justamente están aquí arriba, como sabemos, aquí, ay, perdón, aquí está. Lo he rayado aquí, ni modo. Es 1 menos 2t elevado a la k medios, donde k es los grados de libertad. En este caso, sus grados 2D. de libertad van a ser 2r, ¿verdad? Una chi cuadrado con 2r grados de libertad.